tenemos la oportunidad de hacer un sium. Un sium es este momento de sentir que estamos terminando un proceso y estamos listos para empezar otro. Y lo interesante es que nunca es repetido. Siempre va a haber este concepto de ir incrementando nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestra conciencia, nuestro tikkun. Quiere decir, es un proyecto de vida fantástico estudiar Torah y estudiar Humash. Y nunca se termina. La parashá Bezot Berajá es la última parshiot, la última parashá de todo el Humash. Es la última parashá también del Sefer de Barim. Y la maravilla de esta parashá está en lo excepcional que es. Para que tengamos una idea, la Torá tiene contemplada 54 parshiot. Y como ustedes saben, el año tiene 52 semanas, el año solar. Entonces, el año 54 está diseñado para un año de año lunar, que es el año principal, el calendario principal de Am Israel, que contenga 13 meses. Quiere decir, normalmente el calendario judío, como saben, es un calendario lunar con un ajuste solar, en el cual hay normalmente 12 meses. Y lo que hicieron los jajamim es que para que no se desfase el calendario lunar, que es diferente que el calendario solar, hicieron un ajuste que consiste en que cada 19 años hay 7 años bisiestos, y los años bisiestos en el judaísmo es que se aumenta Adar, se aumenta un mes completo, un 13º mes, en 7 ocasiones en 19 años. Y de esta manera logran hacer una coincidencia perfecta entre el calendario lunar y el calendario solar, lo cual hace que el judaísmo tenga un calendario único, tomando en cuenta la luna, tomando en cuenta el sol y siempre tomando en cuenta que Pesaj caiga en la luna llena del mes de Nisan. Por lo tanto, cuando hay un año completo, un año meuberet significa embarazado, quiere decir que hay 13 meses y es un año que hay 54 parshiot. Y este concepto de por qué la Torah se divide en 54 parshiot es un invento humano. Es un invento humano. La gente piensa que desde que se dio la Torah está dividida en este sentido, y la realidad es que no es así. Lo que es interesante de esta parashá, que es la 54 parashá, que es la última parashá del Humesh, es que es la única parashá que no se lee en Shabbat. Todas las parashiot permean la semana que viene. Quiere decir, cada parashá se empieza a leer en Shabbat y es la energía que va a acompañar toda la semana. Y esa energía nos va a acompañar toda la semana y va a permear toda la semana. Y para nuestra maravilla es que esta última parashá de Bezot Berajá no se lee en Shabbat, sino se lee simultáneamente con la fiesta de Simchat Torah. Por lo tanto, hay un elemento muy interesante de unión y un elemento muy original entre la parashá Bezot Berajá, que es esta parashá, que significa esta es la bendición, con la fiesta de Simchat Torah. Ahora, es importante explicar, porque hay gente que lo tiene no tan claro, y pues quiero hacerlo de manera gráfica para que quede muy claro o lo más claro posible. Entonces estamos diciendo que en un año bisiesto, un año de 13 meses, que este año no fue de 13 meses, este año fue de 12 meses. El de 13 meses implica que Adar, que es el último mes del año judío, es el mes de Purim, Piscis, hay Adar Aleph y Adar Bet. Y en un año de 12 meses, nada más hay Adar Aleph. Y acá lo interesante es que el término de que haya 54 parshiot en un año está diseñado para un año bisiesto. Por eso cuando en este año tuvimos ciertas parashot que están acompañadas, son dobles. Por ejemplo, Matot Masé, Jucat Balak. Son parashot que normalmente están separadas si es bisiesto y vienen unidas.
de tal manera que dé el tiempo exacto para que cada Simchat Torah comience un nuevo ciclo. Y pues la gente está un poco confundida qué es Simchat Torah, y les voy a explicar por qué. Porque hay una fiesta, que obviamente es la que acaba de pasar, que son los 7 días de Sukkot. Tenemos que pensar y tenemos que recordar que todas las fiestas judías en Israel duran, como dice la Torah, que son 7 días de Sukkot. En la diáspora, los 7 días de Sukkot se vuelven 8. De tal manera, bueno, no son, sí siguen siendo 7, pero en vez de cuidar el primer día y después 6 días de Hol HaMoed, son 1 y 2 días de fiesta y 5 días de Hol HaMoed en vez de 6. Entonces, en Israel, cuando termina el 7º día de Sukkot, comienza una fiesta independiente llamada, la fiesta llamada Shmini, que viene de 8, Atzeret. Estrictamente hablando, significa la asamblea del 8º día. Y esta asamblea del 8º día es un tema muy sensible porque la fiesta de Sukkot, aunque parece como una fiesta sumamente judía, es una fiesta que cuando había el templo, se hacían korbanot por todas las naciones. Quiere decir, mucha gente piensa que el templo era el lugar de culto únicamente del pueblo judío, y ese es un error muy grande, sino era un lugar de culto a Dios de toda la humanidad. El hecho es que podría venir un goy, podría venir un rey de otra nación y llevar un sacrificio al Dios de Israel. Eso no significa que era judío, significa que el templo era el lugar de culto para Yud-Kei Vav-Kei. Por lo tanto, en Sukkot tiene un lado muy de Yehudim, que es sentarte en la sukkah, y hasta hay un dicho que dice, no lleves a un goy a la sukkah, porque es como una fiesta completamente judía. Pero por otro lado tenía un tema muy universal, en donde se hacían korbanot para todas las 70 naciones. Entonces, cada día de Sukkot, de los 7 días, se llevaban X número de sacrificios para todas las naciones. Entonces, esto es algo que mucha gente desconoce, y hay hasta una Gemore que dicen, si los romanos, si la gente supiera el daño que creó al mundo haber destruido el Bet HaMikdash. ¿Por qué un daño al mundo? Porque de el Bet HaMikdash se nutría todo el mundo y todo el universo. Por lo tanto, pues está el lado judío, el lado de Israel, y por otro lado está el lado universal. Entonces hay un dicho muy importante que está contemplado en la Gemore, y los Hasidim lo usan mucho, y dicen que después de 7 días que el rey, que es Hashem, le dio audiencia a todas las naciones y que invitó a todos los reyes de todas las naciones a participar en su templo, todos se van, y de pronto Am Israel también se está yendo, y Dios le dice, quédate un día más, quiero tener un día de intimidad contigo. Por lo tanto, Shmini Atzeret es un día exclusivo de Hashem con el pueblo de Israel. Tan exclusivo que también es llamado una boda. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros trabajamos mucho el concepto de la boda, del Kiddushin, de Hashem con Israel, cuando hablamos de la fiesta de Shavuot. Lo interesante de Shavuot, que es Matan Torah, es la fiesta que nos entregaron la Torah, es la fiesta en la que recibimos la Torah. En la Torah mismo, a Shavuot es llamado Atzeret. Y esto hace muy interesante la fiesta, porque en general el calendario judío es un calendario que tiene un espejamiento entre dos polos. De tal manera que Sukkot, con sus 7 días, y que culmina con el 8º día,
que es Shmini Atzeret, tiene un espejeo de manera espectacular con el Omer, que son 7 semanas, y termina en la 8ª semana, en el día 50, con la fiesta de Shavuot, a la que en la Torá es llamada también Atzeret. Entonces podríamos decir que Sukkot es a Shmini Atzeret, lo mismo que el Omer es a Shavuot. Son fiestas que están pasando las mismas energías. Obviamente en el Omer la energía es extendida a una semana y en Sukkot es contemplada día a día. Cada semana del Omer es un día de Sukkot. Y el 8º día coincide con el concepto de ser 8, que siempre 8 hemos trabajado y hemos explicado que es Lemala Minateva. Es salirse del mundo físico y elevarse de manera de un día hacia el mundo espiritual y a una relación explícita con Dios. Por eso es que Shavuot, Dios nos dio la Torah. La Torah es como una ketubá, en donde se sella una relación íntima que se equipara a una relación de intimidad casi sexual entre Dios y el pueblo de Israel. Y esto mismo sucede en Sukkot. Después de haber pasado 7 días en la Sukkah, 7 días bajando la energía de Yom Kippur, que es una energía casi imposible de digerir, se baja en 7 etapas. El 8º día es este momento sensible en el que Dios le dice al pueblo de Israel, please no te vayas, quédate un día más en intimidad conmigo. Y entonces es un día muy lindo porque es un día entre, ya no estás obligado a quedarte en la Sukkah. Hay mucha gente que se sienta todavía en la Sukkah, pero ya no con brajá, porque ya no está obligado, ya no está metzubé a sentarse en la Sukkah. Y entonces acá entra el problema que mucha gente tiene. En Israel, este día 8 se llama Shmini Atzeret. Y es una fiesta de la Torá. Esto está contemplado en la Torá, Mamash en el Humash. Y el ser humano decidió, y ahorita voy a contar un poco la historia de cómo fue esa decisión, que ese día de Shmini Atzeret es igual a Simchat Torah. La diferencia es que Shmini Atzeret es una fiesta de la Torá y Simchat Torah es una fiesta hecha por el hombre. Y esto lo va a volver en algo muy importante. Ahora, esto sucede en Israel, Shmini Atzeret es Simchat Torah, pero en México y en la diáspora, Shmini Atzeret es una fiesta y es un día, y después tienes una fiesta llamada Simchat Torah, que verdaderamente es en el 9º día, el día 9. En Israel es junto, y en la Golá, por ser Shmini Atzeret una fiesta de la Torá, tiene que ser 2 días, y se decidió que Shmini Atzeret es una fiesta, y Simchat Torah es otra fiesta. Pero contiene el mismo elemento maravilloso, que es Shmini Atzeret es de la Torá, y Simchat Torah es una fiesta hecha por el hombre, completamente hecha por el ser humano. Lo interesante de la parashá Bezot HaBerajá, Bezot HaBerajá significa, esta es la verajá, la brajá. Esta es la bendición. Y es básicamente, explicamos que es la parashá número 54, y es la única parashá que no se lee en Shabbos, porque se lee el día de Simchat Torah. El día de Simchat Torah es un día hecho por el hombre. Ahorita vamos a explicar la historia de Simchat Torah a través de los tiempos. Y es un día en donde el hombre decidió hacer un link entre lo que se termina y lo que empieza. Y que no haya división. Quiere decir, es un concepto que está muy bien estipulado por esta imagen de un 8 hecho de esta manera,
porque en el momento que termina algo, comienza otro. Y el hecho es que si alguno de ustedes fue al shul el día de ayer, lo que se hace en Simchat Torah, además de hacer las akafot, que son estas 7 danzas que se dan alrededor de la Torah, hay lo que se llama el Hatán Torah y el Hatán Bereshit. Hay quien lee la última parashá, que es la 54, y no nada más la lee una persona. Normalmente las parashiot, es importante saber, esto es una parashá un poco más técnica, las parashiot en Shabbat son leídas por 7, son 7 aliot a la Torah. En las fiestas son 5 aliot a la Torah. Pero en esta parashá de Bezot HaBerajá hay todas las aliot a la Torah que puedan ser. Quiere decir, se lee Bezot HaBerajá hasta por todos los mitpalelim de un templo. Todos pueden ser y subir a la Torah a leer Bezot HaBerajá. Entonces es interminable. Ahora, el que lee Bezot HaBerajá, en el última instancia, se llama el Hatán Torah, el novio de la Torah. Y es muy interesante porque en el instante que él se baja, sube el Hatán Bereshit. De tal manera que no existe ni siquiera un instante en el que no hay una continuidad con nuestra Sagrada Torah. Por lo tanto, el día de ayer era un día miércoles y es el día que se leyó esta parashá. Y este Shabes se va a leer Bereshit, ya no se va a leer Bezot HaBerajá. Entonces, esto es lo excepcional de esta parashá, Bezot HaBerajá, que se lee exclusivamente en la fiesta de Simchat Torah y no permea la energía del Shabes y toda la energía de la semana, sino nada más permea el final y de inmediatamente comienza el inicio. Voy a en algún momento hablar de Bezot HaBerajá, pero me es muy importante explicar un poco la historia de lo que es la fiesta de Simchat Torah. La primera pregunta que nos debemos de hacer es, si estamos iniciando la lectura de la Torah, ¿por qué no hacemos cuando recibimos la Torah? Lo lógico sería que Simchat Torah fuera en Shavuot. Es como totalmente lógico. ¿Cuándo recibimos la Torah? La Torah fue recibida en Shavuot. Shavuot usualmente cae el 6 de Sivan. Digo usualmente porque puede ser 6 o 7, pero bueno. Si Dios te dio la Torah en 6 de Sivan, que es por ahí de mayo, finales de mayo, ¿por qué no empiezas a leer la Torah entonces? ¿Y por qué empiezas a leer la Torah 6 meses después? Porque de Sivan a Tishrei son casi 6 meses o 5 meses. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Ese es un tema importante. Ahora, este concepto de cómo se lee la Torah y por qué la Torah se lee de la manera que se lee y por qué la Torah se lee en los días sábados, lunes y jueves y en las fiestas. Esto surge de un pasuk de la Torah que dice que el pueblo de Israel no tenía agua por 3 días. Es como un concepto de tipo metafórico en el cual un ser humano no puede vivir 3 días sin agua. Por lo tanto, esto significa que el mundo y particularmente a Israel no podrían subsistir 3 días sin leer la Torah. Entonces, de ahí viene la institución de leer la Torah lunes, jueves y sábado. Que también se leen Rosh Hodesh, que también se leen las fiestas, sí. Pero en una semana normal, no como las semanas que tuvimos estas semanas, la Torah se lee lunes, jueves, hoy se leyó la Torah y se vuelve a leer en Shabbos. Y otra vez lunes, jueves y sábado. Entonces, el concepto de la lectura de la Torah cada 3 días es porque cuando salieron a Mitzrayim, cuando salieron de Mitzrayim, hay un elemento de que no había agua y que después de 3 días de agua una persona no puede subsistir. Pues lo mismo es, no puede subsistir el mundo si no se lee la Torah cada 3 días.
Esto es el primer concepto. Ahora, no había un sistema de cómo leer la Torá. Quiere decir, la Torá, cuando Moshe vivía, que esta parasha es el fin de Moshe, cuando Moshe vivía, pues Moshe era como la Torá viviente. No es que había una Torá y que se leía la Torá, simplemente Moshe estaba constantemente instruyendo y enseñando y la gente le preguntaba. Entonces, el sistema que tenemos ahorita de 54 parshiot no es un sistema que esté implementado desde la época bíblica. Y los tengo que sensibilizar a que pues la gente leía la Torá y la gente tenía un judaísmo mucho más orgánico. El judaísmo que se hizo después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash nos obligó a hacer estructuras para conservar el judaísmo. Pero normalmente el judaísmo era una cosa que se vivía de una manera más natural. La forma en la que nosotros vivimos el judaísmo nos parece natural, pero no es natural. Quiere decir, vas a otros lugares y no se vas a Tailandia y ves que los monjes y la gente como que viven una vida naturalmente religiosa y el pueblo de Israel ha tenido que hacer estructuras para poder sobrevivir. Y esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta porque no era así en la época bíblica. En la época bíblica, normalmente los padres enseñaban a los hijos, había maestros y las escuelas se hicieron tardíamente para los niños que no tenían padres y la cosa era más natural, no era tan estructurada como nosotros la tenemos. Es más, la tefilá, que nosotros tenemos un sidur y el sidur tiene 500 páginas, un art scroll y el marzor tiene 600 páginas, no existía en la época del Bet HaMikdash. La gente vivía ir al templo y ver cómo hacían los korbanot, y esa era la vida judía. La Torá tiene varias, muy pocas requerimientos de tefilá. Prácticamente lo más importante es decir el Shema Israel, de la mañana y en la noche y antes de ir a dormir. Y fuera de eso, todo lo demás fueron cosas que se fueron haciendo precisamente por no tener el Bet HaMikdash. Entonces, el judaísmo en la antigüedad era una cosa bastante más natural y orgánica. Y de tal manera que cuando llegaban los regalim, que son las 3 fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot, pues simplemente la gente iban a Jerusalén de fiesta. Iban de fiesta, iban a gastar su dinero, iban a llevar su grano, sus korbanot, iban a ver a gente, iban a hacer negocios. Era realmente muy diferente que hoy en día son las fiestas. Y cuando llegaban al templo no habían sidurim, no había nada. Había una mini hojita con algo, pero no había nada porque la gente lo vivía de una manera mucho más natural y orgánica. Cuando se destruyó el primer Bet HaMikdash, antes de la construcción del segundo Bet HaMikdash, vino Ezra y Nehemia y se encontraron con que la mayor parte del pueblo de Israel estaba viviendo en Babilonia. Después de la destrucción del primer Bet HaMikdash, la gente se fue a vivir a Babel y cuando regresaron a construir y cuando tuvieron ya permiso por el rey Darío, en la historia de Purim, de regresar a construir el segundo Bet HaMikdash, la verdad es que la mayor parte del pueblo de Israel ya se quedó en Babel. Se quedaron en Babel la mayor parte del pueblo judío. Vinieron muy pocos y habían unos pocos que no se habían ido. Entonces, cuando llegaron a Israel, se encontraron con un terrible panorama. El pueblo de Israel estaba completamente asimilado. La gente se había olvidado de todo, precisamente porque era tan central la bodá de Hashem en el Bet HaMikdash, que cuando se destruyó el Bet HaMikdash, la gente se quedó sin nada. La gente se quedó sin nada. No había los principales rabinos, no había esto, no había templo, no había korbanot. Entonces la gente se quedó perdida. Fue Ezra, el escriba, y Nehemia, quienes vieron la tragedia con la que habían caído tantos Yehudim, que dijeron, tenemos que reestructurar todo. Y Ezra y Nehemia fueron los que hicieron el presidur, y fueron los que hicieron las tefilot, como las entendemos, porque las tefilot son en vez de los korbanot. Y esto es muy importante saberlo porque
uno pensaría que siempre el pueblo judío fue igual, y la verdad es que el pueblo judío es un pueblo que ha sido completamente dinámico y cambiante y adaptable, impresionante. Entonces, Esdras y Nehemia rehicieron el judaísmo, y mucho de lo que nosotros hoy conocemos se lo debemos a ellos, no a Moshe, y no a Yoshua, y no a los profetas. Entonces, es muy importante saber esto. Entonces, parte de lo que hicieron Esdras y Nehemia es que ellos instituyeron la lectura de la Torá cada 3 años. Por lo tanto, no se leían 54 parshiot, sino la Torá se leía en 175 pedazos. Esto es importante que sepamos, porque nosotros pensaríamos que la Torá misma tiene las parshiot montadas, y la realidad es que no. La realidad inclusive es que los psukim, como los conocemos, los hizo un monje en la Edad Media. Y esto es algo que la gente no lo sabe, pero un monje cristiano, pero tremendamente iluminado, también hizo la separación de los psukim que los Yehudim la usamos. Y esto es algo que mucha gente desconoce. Entonces, ya una vez que se empezó a reestructurar el judaísmo y que hizo un presidur y se empezaron a hacer adaptaciones para no perder el judaísmo y el estudio y las mitzvot y todo eso, y a reforzar, se empezó a hacer en Jerusalén, que es en Israel, la lectura de la Torá cada 3 años. Cada 3 años se acababan y volvían a empezar, y cada 3 años volvían a empezar. Entonces, es muy interesante lo que aquí sucedió. En ese entonces, podríamos decir, la ciudad más interesante, cosmopolita de toda esa época era Alejandría. Estamos hablando entre el primero y el segundo Bet HaMikdash. Y básicamente ya había el segundo Bet HaMikdash construido, pero como expliqué, el judío seguía en la diáspora. Es más, cuando se fueron a Babel, se fueron de esclavos, pero en Babel sabemos que tuvieron una verdadera época de oro. Y la época de oro fue por siglos. Y el hecho es que el Talmud Babli es el Talmud más importante, es mucho más estudiado y mucho más complejo que el Talmud Yerushalmi. Entonces, es muy importante saber que la ciudad de Alejandría era como una ciudad cosmopolita completamente al norte de Egipto, que tenía y estaba basado en la cultura griega. Como se pueden imaginar, era una ciudad bonita, que daba al mar, limpia, con las bibliotecas más grandes, una ciudad hermosa. Podríamos pensar como un Manhattan, para que piensen así en algo moderno. Y en Alejandría se volvió un centro de comercio y de vida judía muy vibrante y muy importante después de la destrucción del primer Bet HaMikdash, y obviamente durante el segundo Bet HaMikdash y después del segundo Bet HaMikdash. Quiere decir que fue una ciudad que tuvo comunidades judías de muchos lugares por muchos siglos. Y básicamente, como eran griegos, los griegos eran muy tolerantes con diferentes etnias y diferentes religiones. Y en Alejandría, básicamente, se encontraron 2 comunidades, las que venían de Israel y las que venían de Babel. Y de manera muy interesante, el shul de la gente de Babel, de Israel, leía la Torá cada 3 años. Y la gente que venía de Babel, que habían estado en Babilonia y que habían estado en la época de los Tanaim, etcétera, etcétera, la leían cada 1 año. Entonces, de repente, como que dijeron, ¿qué es esto? ¿Por qué estos 3 años? ¿Por qué nosotros 1 año? Entonces, empezó a haber un tipo no de problemas, pero empezó a haber un poco de tipo de, ¿por qué ustedes 3? ¿Por qué nosotros 1? Y finalmente, después de muchos siglos, en la época de los Geonim, que estamos hablando de la época de los Geonim, duró del siglo III al siglo IX, X, de la era común, determinaron que la Torá se tiene que leer cada año. ¿Por qué? Porque era una forma de reforzar y de
traer siempre una energía nueva para que la gente no se asimile. Entonces, tardíamente es que esta idea se elaboró y fue completamente una decisión humana. ¿Cuándo va a ser este momento? Pues vamos a hacerlo en Shmini Atzeret. Vamos a hacerlo en Simchat Torah. Entonces, Simchat Torah es una festividad que en sí no está contemplada en la Torah. Es una festividad que el ser humano vio una necesidad y dijo, ¿cada cuánto vamos a leer la Torah? Y dijeron, vamos a leerla con una periodicidad de tal manera que la gente no se asimile y no se pierda. Es cierto que si te dan más tiempo para estudiar algo, lo vas a estudiar quizás con más profundidad, pero también es cierto que si te dan más lapso y te dan más tiempo, te vas a decir, bueno, no lo leo hoy, lo leo la semana que entra, como que se diluye. Y quisieron enfatizar en la importancia de terminar cada año la fiesta de Simchat Torah. Entonces, en Simchat Torah empezaron, era el final y el principio de la lectura de la Torah. Ahora, ¿por qué? Voy a contestar, ¿por qué no se hace en Shavuot? Que es la lógica. Si te dieron la Torah en Shavuot, ¿por qué no haces Simchat Torah en Shavuot? ¿Por qué te esperas tanto tiempo? Y aquí les voy a decir un Dvar Toire que tiene escrito mi esposo en su libro, me parece que es de Rabbi Zweig, que dice que es como un rey que le trajo a su... Ay, perdón, un segundito. Un rey que le trajo a su hijo una novia. En este caso, pues podríamos decir que el hijo es un príncipe obediente, bueno, y que le trajo una novia y le dijo, te encontré la mejor novia del mundo. No vas a ver una mujer más buena, más guapa, más linda, más hermosa, más de buenas midot, es la mejor esposa del mundo. Y el rey y el príncipe, pues, por obedecer el príncipe por obedecer un segundito. A su padre, dijo, está bien, me caso con ella. Pero eso es Shavuot. Shavuot es, recibimos la Torá, nos dieron la Torá, nos dijeron, es como dicen en Yiddish, Toire is the best Hoire. La Torá es la mejor mercancía, recíbanla. Entonces, en Shavuot, el pueblo de Israel recibe la Torá, se compromete a la Torá, pero no la conoce. La realidad es que cuando recibimos la Torá, ni imaginamos lo que había en la Torá, para bien y para mal. Quiere decir, no sabíamos de qué se trataba. Es más, había toda una serie de naciones que dijeron, los Yehudim son unos imbéciles. Se comprometen y firman un contrato de cuidar la Torá sin conocerla. Cuando te dan un contrato, tú lo lees, ves qué cláusulas tiene. Finalmente, si te convence, lo firmas y lo aceptas. Y si no, no. Y los Yehudim dijeron, nace Benishma, lo aceptamos. Entonces hay mucha gente que dice, qué tontos, qué impulsivos. Tenían que haber visto qué tenía adentro y después aceptarla. Pero la realidad es que la aceptamos por todo el trasfondo que hay de salir de Egipto, de depender de Dios, de tener confianza en Dios, de tener confianza en Moshe. Y recibimos la Torá. Pero la realidad es que no la conocíamos. Es como el príncipe que se casó con esta novia, pero no la conocí. Pero ¿qué tal con el paso del tiempo? ¿Qué tal unas parcios después? ¿Qué tal cuando ya conoció el príncipe a la novia? Y ya vio que lo que le dijo su papá es verdad. Ya la vio pintada y despintada. Ya la vio enojada y contenta. Y ya la vio en intimidad y ya todo. Y ahora dice, no, pues de verdad que me escogieron la mejor novia del mundo. Lo mismo sucede con la Torah. Recibimos la Torah sin conocerla y después, ya que la conocimos, ya podemos celebrar con ella. Ya podemos decir, ahora sí quiero bailar con la novia. Ahora sí voy a hacer una fiesta porque en efecto recibí la mejor mercancía posible, recibí la mejor regalo posible. Ese es un poco el concepto de por qué no se lee en Shavuot y se lee en Simchat Torah. Pero ahora está este concepto tan importante de que el hombre determinó hacer esta fiesta y la determinación de hacer esta fiesta tiene un elemento muy importante. Y esto es algo que muy poca gente sabe
porque como ustedes saben, Simchat Torah es una fiesta un poco wild. Wild me refiero es un poco salvaje. Es un poco salvaje y es un poco irreverente cómo se cuida esta fiesta. Como que no es al estilo típico judío de cómo se hace esta fiesta. Normalmente cuando es Yom Kippur sacan las Torás, las ponen en una mesa, las cargan, van los hombres caminando con mucho cuidado, con una solemnidad y van cantando en un tono lento, con un súper respeto y todo el mundo ve la Torá y se para y la besa y es wow, ahí viene la Torá y todo el mundo levanta la Torá y la gente levanta y pone sus deditos y hay como un decoro muy particular cuando sacan la Torah del Aron HaKodesh. Y de repente en Simchat Torah sacan las Torahs y se las agarran así como mi chava y a bailar como locos. Y dan las 7 akafot. Y saltan y bailan y brincan y sudan y cantan y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Y en el interim de repente antes toman y después toman y comen y comen. Quiere decir, si tú analizas Simchat Torah en el contexto de las demás fiestas judías, esta es una fiesta que sí tiene unos elementos que dices, están raros. Obviamente si ya lo vistes toda tu vida ya no te parece raro, pero si tú ves y tú vas al templo, en cualquier otra fiesta, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en Pesach, hay una solemnidad y en Simchat Torah se vuelve la gente loca, se vuelve bastante loca. Entonces, quiero explicar ese concepto para poder terminar con el concepto de Besota Beraja, porque están interrelacionadas. No podemos hablar de una sin hablar de la otra. El concepto, este concepto interesante de la irreverencia y de lo que es a veces un poco inapropiado la actitud de la gente en Simchat Torah, no es inapropiada, sino proviene de algo. Y proviene de una energía que va a rectificar algo muy importante. Tengo que explicarles que todo este concepto del mes de Tishrei, que comienza con Rosh Hashanah, sigue con Yom Kippur, sigue con Sukkot y termina con Shmini Atzeret y Simchat Torah, hemos dicho que se puede estudiar como cada fiesta por su cuenta, pero la realidad es que Tishrei es un continuum. Y es un continuum que empieza la luna nueva de Libra, comienza por un periodo de 22 días. 2 días de Rosh Hashanah, el día 10 es Kippur, después tienes 4 días para preparar la Sukkah, y después tienes los 7 días de Sukkot, más el 8º día de Shmini Atzeret, son 22. Y obviamente sabemos, porque ya hemos estudiado Kabbalah, que 22 siempre es las 22 letras hebreas, que es aparentemente todos los 22 canales que conectan a las 10 sefirot. Entonces estamos hablando de que realmente estamos creando y recreando un nuevo sistema. Rosh Hashanah no nada más es un día. Aparentemente Rosh Hashanah inaugura un periodo de renovación que dura 22 días. Y durante esos 22 días hay muchas energías que están pasando y todas ellas son energías renovadoras de perdón, de inicio, de recreación y particularmente estamos recreando nuestro propio árbol interno. Eso es muy importante decir. Pero por otro lado, cuando tú ves el orden de la Torá, te das cuenta que estas fiestas, en cierta manera, vienen a ser la capará del Jeta Egel. Este tema del Jeta Egel, el becerro de oro, el jet del becerro de oro, no es un jet más, no es una pequeña caída que tuvo el pueblo en el desierto, es la caída que tuvo más grande el pueblo desde que salió de Mitzrayim hasta nuestros días, de plano. ¿Por qué es así? Porque recibieron la Torá, porque cuando recibieron la Torá hicieron el Tikkun de Adam, a Rishon, el Tikkun de Letzadat, y caer en el becerro de oro fue ir otra vez a 0. Entonces, todo el proceso del Tikkun del becerro de oro, nosotros vemos muy activo a Moshe en este proceso.
Moshe sube 40 días. Cuando baja con la Torá, ve lo del becerro de oro, rompe la Torá, sube otros 20, otros 40 días, vuelve a bajar, habla con el pueblo de Israel, les dice, hicieron muy mal, Dios los quiere destruir, pidan perdón, etcétera. Vuelve a subir, quiere decir, subió 40, 40 y 40. Vuelve a subir otros 40 días y el día que baja y que les dice, los perdonó, ese día es Yom Kippur. Entonces, aparentemente, el Het del Egel Azaf, hasta cierta manera, el que hizo todo el tema de arreglar el problema fue Moshe Rabbeinu. Las gentes que estaban abajo, obviamente cuando Moshe bajó con las tablas y las tuvo que romper y vio el Het, en ese momento murió muchísima gente. Y Moshe fue bastante drástico y agarró y molió y hizo diamantín el oro del becerro de oro y se lo dio a comer a todos los pecadores y la gente tronó. Pero igual el pueblo había incurrido en este problema y había todavía algo que no habían acabado de arreglar. Quiere decir, Yom Kippur arregló que Dios los perdonó, les dio chance, pero todavía había un elemento que no estaba totalmente listo y arreglado. Y el problema fue porque cuando ellos hicieron el Geta Egel, por así decir, lo voy a pintar de esta manera, suponiendo que este es el toro. Cuando Moshe bajó, no es que vio un Egel y dijeron todos, están todos ahí como tranquilos frente al Egel. No. No había una sensación de tranquilidad de que ahí está el Egel, como está el Aron Kodesh, otras cosas. Estaba el Egel y la gente estaba bailando desenfrenada junto al Egel, comiendo, tomando, y en una fiesta, como decimos en México, una juerga completa, casi una orgía. Entonces, este elemento de haber hecho el Geta Egel, Moshe pide perdón y es Yom Kippur. Entonces, en Yom Kippur se instituyó que Aarón y sus hijos, que son los Kohanim, van a entrar al Betamigdash y van a hacer toda una bola de cosas. Desde el Het, desde el Korban Azazel y Korban Hashem, de matar esto, de meter a la mikve, de acá, hasta entrar al Kodesh HaKodashim a pedir perdón. Entonces, esto se ve que es como, últimamente, a través de esto, Dios ya no los va a destruir, los perdonó. Pero hay un elemento que no está arreglado. Y el elemento es la pasión con la que estaban sirviendo al Geta Egel. Y ese elemento es algo que no está arreglado, porque normalmente cuando tú vas al shul, no ves a la gente sirviendo a Dios con esta fuerza. Por lo que es más, casi siempre que vas al shul dices, qué flojera como rezan, qué aburrido, y muy poca es la gente que va al templo y de verdad lo disfruta y de verdad lo hace. Vas muchas veces al templo y dices, híjoles, todos los días, a todas horas, lo mismo. Puede llegar a ser muy aburrido. El elemento que falta arreglar del Geta Egel es la fiesta y la energía que pusieron para servir al Het. Porque esa fiesta y energía que pusieron para servir al Egel, aparentemente no es la fiesta y la energía con la que sirven a Hashem. Por lo tanto, la verdadera capará, la ultimada capará del Geta Egel, va a ser Simchat Torah. Y por eso Simchat Torah tiene tanta fiesta y tanto baile y comida y bebida. Y yo leí que históricamente hubo lugares donde hacían fuegos artificiales, que dices, ¿cómo una fiesta judía va a tener fuegos artificiales? Otros traían bufones, otros usaban antorchas, otros usaban inciensos. Estuve leyendo históricamente cómo lo llevaban a cabo en Provence y cómo lo llevaban en Irak en la época de los Gaunim y cómo lo llevaron en algunos lugares de Oriente. Y no lo puedes creer que una fiesta judía tuviera este sentido de festival tan fuerte y con la Torah. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es que Yom Kippur
hace la capará del problema del het, pero el problema emocional de haber servido al Hegel con una pasión tan intensa, únicamente lo arregla una fiesta hecha por el ser humano llamada Simchat Torah. Ahora sí, aunque no tenemos mucho tiempo, ahora sí vamos a hablar de Besot HaBerajá. Básicamente en Besot HaBerajá, a nivel de resumen, lo que sucede es que Moshe sube al monte Nebo a morir. Dios le da la oportunidad de subir estando él todavía en perfectas condiciones de salud. Esa es una cosa que nos llama mucho la atención. Estamos acostumbrados que las personas envejecen, pierden su vitalidad, pierden los sentidos, pierden su fuerza, la gente se queda sin oír, mucha gente se queda sin ver. Hoy en día operan a todos de cataratas y les ponen cositas, pero piensen que la naturaleza, lo normal, es esta decadencia constante que tiene la gente. Y de repente vemos que Moshe, dice la Torá, que está Moshe fresco como una lechuga, con los ojos llenos de luz y con una vitalidad impresionante. Y Dios le dice, bueno, ya son tus 120 años, ya te tocó irte de este mundo. Y bueno, no hay un elemento de hablar de la muerte de Moshe, porque también hay un elemento de que Moshe no muere. Quiere decir, Moshe era un ser que vivía en el Olam Abba, mientras estaba físicamente también en Olam Hazé. Entonces su muerte no es la muerte de las demás personas, que no sabemos si vamos a ir a Olam Abba. Quiere decir, el nivel de acercamiento que él tuvo con Dios, lo dice esta parashá, no hay como Moshe, no hay ningún profeta como Moshe y no habrá un profeta como Moshe. Porque Moshe fue el único ser que pudo estar frente a la presencia divina como persona y no desaparecerse y no fundirse con él. Normalmente cuando alguien se acerca tanto a una luz como la luz divina, se pierde y se pega a esa luz divina. Moshe pudo enfrentarse a Dios y seguir siendo Moshe. Entonces Moshe es como lo máximo. Moshe no envejece, Moshe no pierde su vitalidad y Dios le dice, igual no puedes entrar a la tierra de Israel, sube al monte y vas a ver todo el territorio de Israel, desde este lugar que es la Transjordania hasta el mar Mediterráneo. Vas a ver todo y vas a entender qué es este lugar. Y obviamente la no entrada de Moshe a Eretz Israel no es por culpa de Moshe, para nada. Es completamente porque el pueblo no estaba preparado para ese momento. Era tanto en lo que era Moshe entrando a Eretz Israel que hubiera interrumpido el desarrollo de la gente que no estaba en ese nivel de madurez. Por lo tanto, esta parashá, a nivel de resumen, Moshe muere, Moshe se va para el Mor Nebo, ve todo esto y imparte sus últimas palabras. La cuestión es que él da una braja, por eso se llama la parashá Besot HaBerajá. Esta es la bendición. Y bendice a las tribus. Evidentemente, no podemos ver esta braja sin ver la braja que dio Jacob a sus hijos antes de morir. Quiere decir, Jacob iba a morir y llamó a sus hijos y les dio una braja a cada uno de ellos. Y ahora Moshe va a morir y desde lo alto de la montaña imparte y da una bendición a las tribus. Y entonces es imposible estudiar la Parashá Besot HaBerajá sin hacer la comparación de las bendiciones que dio Jacob a sus hijos. Obviamente Jacob bendijo a sus hijos y Moshe bendijo a las tribus que no eran sus hijos. Quiere decir, eran los nietos y bisnietos de los que fueron en algún momento los hijos de Jacob. Entonces, obviamente, Jacob le estaba dando la braja a los hijos que conocía como tú conoces a tus hijos, y Moshe lo está dando a todo el pueblo
por tribus. Entonces, es muy interesante hacer una comparación entre ambas, porque esto es como los programas o como las fotografías donde te dicen antes y después. Esto es antes y esto es después. Quiere decir, Jacob vio y conocía a sus hijos y sabemos que las bendiciones que impartió Jacob a sus hijos, muchas de ellas fueron críticas muy fuertes al carácter de sus hijos. Como que Jacob era una persona que se aguantó muchas cosas en vida y a la hora de morir, tú pensarías que ya se va a morir, a todos les va a decir que te vaya bien, te dejo dinero, te dejo mi braja. Te das cuenta de manera impresionante que no se le iba una cosa. No hay una cosa que vivió Jacob con sus hijos que les perdonó a los hijos. Y no quiere decir que fue mala la bendición, siempre la bendición es buena. Pero a lo que me refiero es que era un tremendo conocedor de sus hijos y por lo tanto a la hora de la hora no es que les hizo una braja general a todos y a todos les dijo, hijos míos, los bendigo, todos son tzadikim, ya me voy a morir, no, acá ya, no. Fueron brajot personalizadas espectaculares. La primera cosa que llama la atención es que Jacob da las brajot en el orden que los hijos nacieron. Fuera de Yosef, al que llama antes, no sé si se recuerdan, vamos a hacer un mini chart de esto. Jacob se reencuentra con Yosef y reúne a sus 12 hijos en Mitzrayim. Y se puede decir que sus últimos años que tuvo Jacob en Mitzrayim fueron sus mejores años. ¿Por qué? Porque vio a todos sus hijos en una madurez, bien, etcétera. Al amor de su vida que era Yosef, lo vio como el rey de Egipto, tuvo muchas najes de él. Entonces, cuando Jacob va a morir, llama a Yosef, que no vivía con él, porque Yosef vivía en la corte, y le dice, trae a tus hijos, y lo convierte a Yosef en primogénito. Yosef, quiero que se acuerden que era el hijo número 11, pero en términos de primogenitura, Jacob le dio la primogenitura a Yosef. Recuerden que el primogénito realmente era Rubén. Entonces, Jacob le da a Yosef la primogenitura y bendice a los hijos de Yosef como si fueran suyos. Por eso bendice a Efraín y a Menashe. Entonces, los primeros que bendice Jacob es a ellos. Después llama a cada una de las tribus y en orden. Rubén, Shimon, Levi, Yehuda, Isahar, Zebulún, Dan, Naftali, Gad, Asher, vuelve a bendecir a Yosef y a Benjamín. Quiere decir, Jacob lo hace por fuera de esta excepción que hace, que incluye a los hijos de Yosef y que los toma en cuenta como sus propios hijos, hace en forma ordenada. Ahora, cuando estudiamos las bendiciones de Jacob, dijimos que las primeras bendiciones, los hijos sintieron que eran maldiciones. ¿Por qué? Porque como dijimos, no dejó pasar ni una. ¿Por qué no dejó pasar ni una? Porque nuestro concepto de brajá es un concepto erróneo que normalmente no lo tenemos bien desarrollado. Una brajá no es un deseo bueno. La gente piensa que, ay, dame una brajá, dame un buen deseo. Eso no es una brajá. El concepto de brajá es que la palabra brajá viene de breijá. Y la palabra breijá significa un reservorio o un manantial. En hebreo, breijá es alberca. Entonces, lo que es una brajá es cómo conectar a un ser con un manantial. Y para conectarte con el manantial, la brajá tiene que estar conectada, conociendo las cualidades y los defectos de quien recibe la brajá. Porque tú le puedes dar, y les voy a dar un ejemplo. Cuando llama a Rubén,
es su primer hijo, le dice, eres mi primer hijo, eres el más noble, eres primero en rango, eres el que me hizo padre, precioso. Pero después le dijo, como es que tú te metiste en mis asuntos de cómo dormía yo con mis esposas, le dijo, eres pajas camaim, eres voluble y eres inestable como el agua, tú no puedes ser líder. Imagínate lo que sintió él. Ahora, si tú ves y tú dices, híjoles, qué mala onda, Jacob le quitó el liderazgo a Rubén, la realidad es que no le quitó el liderazgo. Jacob entendió que Rubén era muy impulsivo. Y tengo miles de pruebas para enseñarles que Rubén era muy impulsivo. Era muy buena persona, tenía un corazón de oro, era un ser noble, bueno, todo lo que puedes hablar bien de un muchacho, pero era terriblemente impulsivo. Entonces dijo, ¿cómo le voy a dar el liderazgo a alguien impulsivo? Ya sabemos que puede hacer un líder impulsivo, puede hacer una guerra, puede matar gente, puede hacer errores muy grandes. Entonces, si tú le das a un ser impulsivo el liderazgo, le haces un daño. ¿Por qué? Porque los metes en una condición que no es para él. Es como si tú ves que tu hijo es muy bueno en números y es muy buen ingeniero y es muy bueno en matemáticas. Y le dices, te doy una braja que te conviertas en un comerciante. Es completamente mal. El concepto de la braja es que lo que conecta a la persona con el manantial tiene que ser algo que es verdaderamente de él, su potencial. La braja está dada en función de que tu potencial se nutra, porque lo que hay en el manantial es genérico. Y si lo que hay acá es pura luz y te llega pura luz y a lo mejor tú eres una persona que no requieres esa luz, no te sirve. El punto de la braja es conectar a la persona con la bendición y con el manantial a través de su propio potencial. Entonces tú no puedes dar una braja genérica, tú tienes que siempre dar una braja a sabiendas de quién estás bendiciendo. Es como una persona que tiene algún tipo de debilidad mental y que tú le dices, te deseo que tengas muchos hijos, le haces un daño, porque para tener muchos hijos tienes que tener una fuerza emocional muy fuerte. Entonces, si me entienden, es muy interesante las brajot de Jacob, son impresionantes. A Rubén le quita la primogenitura porque se la dio a Yosef, le quita el liderazgo. Igual lo bendice. Y tú dices, qué mala onda, pero no es mala onda porque al contrario, al darle liderazgo, lo acabaría. Es como este joven que le dices que seas muy buen comerciante y él quiere estar haciendo planos y haciendo números. Entonces, él no quiere ver gente, él no quiere estar en contacto con la gente. Entonces, lo que uno pensaría que es una bendición para uno puede ser una maldición para el otro. Y así sucede con Rubén. Muy interesante. A Shimón y a Levi, y esto es muy importante mencionarlo, Jacob los llama juntos y se los pone como chancla. Y se los pone como chancla porque Shimón y Levi hicieron la tragedia y la masacre de Shem. Y dice, juntos ustedes destruyen y ustedes se juntaron para matar al toro. Matar al toro es a Yosef, que conspiraron contra lo de Yosef. Entonces, al principio, cuando Jacob está dando sus brajot, todos los hijos estaban temblando de miedo, porque dijo, ahora sí, se está soltando contra todos. Y es muy interesante porque hace cuenta a Jacob, a Shimón y a Levi no les da tierra, y dice que no estén nunca juntos, porque juntos son tremendos. Y así va las brajot de Jacob, y después ya se pusieron mucho mejor. Cuando llega Yehudá, le dice, tú serás líder, porque eres líder, porque tienes el don del liderazgo, y le da una braja muy hermosa. Entonces, quiere decir, a cada quien le da lo que merece, y a cada quien le da lo que realmente es su deseo de tener un potencial. Entonces, la diferencia con Moshe, porque esta parashá es la parashá de las brajot de Moshe, es que con Moshe el orden de las brajot está rarísimo. Entonces, aquí el orden es por cómo fueron naciendo. Primero al grande, así, hasta el chiquito Benjamín. En cambio, con Moshe, el orden
es un orden muy extraño, que si no estudias por qué es ese orden, dices, simplemente Moshe llamó al quien se le ocurrió y estaba senil y le dio brajat a todos sin ningún tipo de orden. Y de repente te pones a pensar por qué es ese orden y te das cuenta que es perfecto el orden. Entonces, ahorita voy a explicarles un poquito sobre el orden, sin entrar en mucho detalle porque no tenemos tiempo, pero el orden particular que usa Moshe en la... Voy a ver si encuentro acá el orden, nada más se los voy a decir y luego les voy a decir un pequeño concepto de por qué ese orden, aunque con la realidad de no dar una clase completamente de eso, pero denme un segundito. Esa es una cosa que llama mucho la atención. La otra cosa que llama mucho la atención es que no aparece en las bendiciones Shimón. Quiere decir, acá Jacob le dio a todos sus hijos y le dio inclusive a sus dos nietos, a Efraín y a Menashe, que los convirtió en tribu, porque Efraín y Menashe representan la tribu de Yosef. Cuando ya están en el desierto no hay una tribu llamada Yosef, hay una tribu que se llama Efraín y hay una tribu que se llama Menashe. El problema con la bendición de Moshe es que el orden es raro. Ahorita les voy a decir cuál es el orden, es lo último que vamos a estudiar, y no le da a Shimón. Sabemos que Jacob a Shimón y a Levi se las puso muy dura y les llamó mucho la atención. Pero entonces lo que estamos viendo es que entre Jacob y Moshe, pues hay muchas generaciones. Estamos hablando de 4 o 5 generaciones de diferencia entre Jacob y Moshe, o 6 generaciones. Entonces, la cosa es, ¿qué pasó en el tiempo? ¿Cómo se portó esa tribu y cómo se manifestó esa tribu y cómo evolucionó esa tribu? Quiere decir, Jacob dio unas brajot y los conectó con un potencial, pero acuérdense que la persona siempre tiene libre albedrío. Y mientras la persona tenga libre albedrío, puedes tú hacer cosas buenas y también puedes hacer cosas malas. Ahora, todos los hijos de Jacob y todas las tribus son parte de Am Israel y todos son tzadikim. Pero el hecho de que no está Shimón contenido en la braja de Moshe hace pensar que hay algo muy mal en Shimón. Y obviamente, para entender qué ha pasado, nosotros sabemos que hace muy pocas parshiot hablamos de un incidente que un príncipe llamado Zimri, de la tribu de Shimón, se metió con una mujer llamada Cosbi y tuvieron relaciones frente a Loel Moed, frente al lugar más kadosh donde estaba Moshe. Sabemos que Pinjas, precisamente Pinjas, que viene de Levi, que son Kohanim, los mataron. Y a raíz de ahí se vino un problema muy severo, que hombres de la tribu de Shimón se metieron con mujeres midianitas e hicieron idolatría. Y el hecho es que cuando ves el número de gente que había de la tribu de Shimón cuando salieron de Egipto y la gente de Shimón cuando están llegando a la tierra de Israel, vemos que cayó el número drásticamente. Y cayó el número drásticamente porque tuvieron muy malos incidentes. Y por lo tanto, lo que está diciendo Moshe es que el performance de Shimón con respecto a las demás tribus fue muy malo. Y entonces, obviamente, Shimón está ahí y es parte de Am Israel. Inclusive podemos haber venido todos de Shimón, no es nada malo. Pero a Shimón no se le da tierra y a Shimón se le mete, desde acá no tiene tierra, pero a Shimón se le mete junto con Yehudá, porque aparentemente ¿Le tienes que qué? Aparentemente Yehudá lo tiene, Bueno, tiene la capacidad, bueno, perdón, se metió por ahí alguien, tiene la capacidad de destruir y Yehudá lo controla, porque Yehudá es Hazak, es un león. Entonces, es espectacular la diferencia importante porque es entender cómo evolucionó cada una de estas tribus a lo largo de los años. En la época de Jacob,
que eran 12 tribus, que eran 12 hijos, y ahora es todo un pueblo dividido en 12, y esta división en 12 generó ciertos rasgos que se fueron metiendo en cada una de las tribus y que forman el total y la complejidad y la diversidad del pueblo de Israel. Por lo tanto, esta parashá suele ser muy interesante y me interesa decirles un concepto y terminar con esta parashá con lo siguiente cosa. Al primero que llama Moshe fue Rubén, que tiene lógica porque Rubén pues es el primogénito. Entonces tú dirías, entonces va a seguir el orden de primogenitura, etcétera, etcétera, pero no es así. El hecho de que llamó a Rubén es porque, no sé si saben, pero cuando le dio la batuta o le dio el don de mando a Josué, la tribu de Rubén, la tribu de la mitad de Menashe y Gad, se quedaron del lado del Jordán. Si tú ves el Eretz Israel, siempre lo pinto medio mal, pero bueno, tienes acá el Yam Melach, tienes acá el Galil, y este es el Yardén. Todo esto es Israel, esto es Sinai, que no es parte de Israel, inclusive Eilat no es parte de Israel, ya, para que no vayan lejos. Todo este pedacito es Israel, y las tribus de Rubén, la mitad de Menashe y Gad, se quedaron de este lado, no conquistaron. Entonces, fue todo un tema importante, porque Rubén, Menashe y Gad dijeron, esta tierra es buena para ganado, nosotros tenemos mucho ganado, entonces déjanos hacer para nuestros animales cobertizos y dejar a nuestros hijos con nuestras mujeres y les vamos a ayudar a conquistar la tierra de Israel, pero ya no queremos seguir caminando. Que para un lado está bien, para otro lado está mal, pero no importa. Entonces, el concepto de que Rubén aparece acá por primera vez no es porque es el primogénito, sino es porque es el primero que decidió quedarse en la tierra del otro lado del Jordán. Y eso es algo muy importante. Después viene Yehudá. Entonces Rubén se queda, es el primero en recibir la bendición porque fue el primero en pedir quedarse de ese lado. Después viene Yehudá. Y básicamente Yehudá, pues Yehudá, de Yehudá viene el Melech. Entonces, en lugar de darle una bendición es como por respeto al Melech de darle. Por otro lado, Yehudá contiene un elemento muy importante, que es el elemento de la fuerza. Y aparentemente la conquista de la tierra de Israel, no sé si la han estudiado, Sefer Yoshua, fue muy difícil, no fue nada fácil. No fue de que llegaron y ya todo estaba perfecto. Tuvieron 1000 problemas. Por desgracia, la tierra de Israel estaba habitada por 7 naciones de idólatras y muy difíciles, y por lo tanto no fue llegar a un lugar y hacer un país y ya llegaron a Tenochtitlán y se asentaron en el lago, en el valle de Anáhuac. No, acá llegaron a un lugar donde estaba habitado y donde había mucha idolatría y donde había 1000 cosas. Y parte de lo que es la conquista de esta tierra es cambiar completamente la energía que estaba poseída por energía negativa. Entonces, Yehudá viene siendo eso. Después se le da la brajá a Levi. Levi, a diferencia de Shimón, estuvo involucrado en la matanza de Shem, pero Levi hizo opuesto a Shimón. Levi se convirtió en el líder, así como Yehudá es el líder político de la nación, Levi es el líder espiritual de la nación. Y por lo tanto se le da su lugar a Levi, porque Levi van a ser los servidores de Am Israel en términos de que toda su vida va en función de ayudar al pueblo de Israel a mantener su espiritualidad. Ahora, lo más raro de esta lista es que después viene Benjamín. Benjamín es el chiquito y este es el cuarto. Entonces tú dices, de verdad el orden, Moshe, ¿qué pasó con Moshe? ¿Por qué tiene este orden en dar las brajot? Entonces, el concepto de Benjamín es muy importante porque en la porción de Benjamín está el Bet HaMikdash.
Entonces se le da su lugar por lo especial que va a ser en Jerusalén. Va a haber un Betamigdash eventualmente, y en la porción de Benjamín va a estar asentado el Betamigdash, la parte más importante del Betamigdash, lo que es el Kodesh HaKodashim. Entonces se le da por eso eso. Después se da la brajá a los hijos de Yosef, que son Efraín y Menashe. Después se le da a Zebulún. Después se le da a Isahar. Que es raro, porque Isahar era el Talmid Jajam y Zebulún era el comerciante. Pero es interesante que mucho de cómo está dada las brajot también iba a ser de cómo iban a ir conquistando la tierra. El orden no fue que llegaron y se establecieron. El puro concepto de darle la tierra de Zebulún junto al mar y a Isahar en tierra firme, habla de cómo se iba a llevar a cabo y cómo la repartición de la tierra no fue arbitraria, no fue, yo quiero ese pedazo, me gustó para mí, yo quiero el otro pedazo. La repartición de la tierra de Israel fue completamente por Hashem y fue completamente por una razón particular, porque el concepto de esta brajá es que cada najalá, cada porción que va a recibir cada una de las tribus, es lo que la tribu necesita para desarrollarse más. Entonces, por ejemplo, Jacob le dijo a Levi que no va a tener tierra. Y tú dices, bueno, pero Levi ya se portó muy bien, y viene Moshe y Miriam y Aarón, vienen de ahí, los Juanín vienen de Levi, ¿por qué no les da tierra? Tú lo ves como una tragedia. Ahora les voy a decir la otra parte. Imagínense que a un Cohen y a un levita que tenían un trabajo tremendo de Betamigdash, de servir en el Betamigdash, de ir por todo Israel viendo los impuestos, los masrot, las trumot, que les pongas que sean agricultores. Imagínate que a un Cohen lo vuelves un agricultor. Es una degradación de él, porque él tiene que dedicarse a otra cosa mucho más importante. Por lo tanto, el no darle tierra no es un castigo. El no darle tierra es darle la oportunidad de que se dedique a lo que se tiene que dedicar. Es lo mismo del ejemplo de que lo mandas al comerciante al que debe de estar en el UNAM de investigador. O le das una brajá a tu hijo musical y rockero que se vuelva un empresario. No lo va a hacer. Quiere decir, esto es importantísimo entender que siempre las brajot son la forma de conectar el mayor potencial con la persona. Y aunque la brajá de pronto parece como dura, ay no, pobres, les tocaron, haz de cuenta, cuando le dieron a Zebulún, le dieron un área cero fértil, que está junto al mar, al Mediterráneo, que tiene pura arena. Si tú no entiendes quién es Zebulún, dirías, qué mala onda, porque a Isahar le tocó donde están todos los árboles frutales. Entonces es muy interesante porque Zebulún se va a dedicar al comercio. Y los comerciantes necesitan el mar como la vía marítima para traer las mercancías. Entonces tú crees que es una bendición, que es una maldición, pero es una bendición. Y en cambio Isahar le tocó una tierra fértil porque ellos tienen que estudiar la Torah. Y para ellos perder el tiempo de dedicarse a crear riego para una tierra, para hacerla fértil, es una pérdida de tiempo. Así podríamos estudiar todas las brajot. Después raramente viene Gad, pero Gad viene porque de la Shifjot, todos estos, si ustedes se dan cuenta, hasta acá, son los hijos de Lea y de Rachel. Y después vienen los hijos de Bila y de Zilpa, pero el orden también es muy raro. Primero viene Gad, porque Gad es de los primeros que se van a sentar en la Transjordania, como Rubén. Después viene Dan, que es como, Dan es la importancia de asegurar la frontera norte. Hasta el día de hoy hay un lugar que se llama Tel Dan, que es la frontera norte, porque siempre el norte tiene que ver con Din. Después viene Naftalí. Y lo curioso es que Dan y Naftalí son hijos de Bila. Y Gad y Asher
son hijos de Zilpa. Y la última brajá que le dan es Asher, que Asher viene de Osher, que Asher viene de riqueza, al quien le dan la riqueza antigua, que era los olivos, el aceite de olivo. Entonces, cuando vemos esta parashá, tenemos muchas cosas que reflexionar. Pueden llegar a quedar pendientes muchas cosas, pero no importa. Lo importante de esta parashá es entender que lo que va a ser el pegamento entre esta parashá y Breshit, tú, si lo ves conceptualmente, una es completamente la llegada del pueblo de Israel a la tierra de Israel y cómo Moshe los va a posicionar para que sea la mejor estrategia para tener esa tierra y para poder tener lo mejor de esa tierra para ellos. Y de repente tienes esta Besota Berajá, y de repente la siguiente parashá es Breshit. Entonces, básicamente dices, ¿cuál es el pegamento que hay entre esta parashá y la otra parashá? Breshit habla de la cosmogonía, Breshit habla de la creación de los cielos y la tierra, Breshit habla de la creación no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, Breshit es completamente universal. Y esto es completamente local y nacional. Entonces, evidentemente, para que tú puedas decir, se baja alguien de leer la Torah y ahora sube otra persona, no nada más es por gimnasia, no nada más es porque tú deseas unir una cosa con la otra, tiene que haber un pegamento conductual, tiene que haber algo que pegue una cosa con la otra cosa, y hay muchas opciones. Y la que yo quiero tratar en esta clase, que es como el final de esta clase, es que termina, es increíble, pero Besota Berajá termina con la letra Lamed, porque escribe Israel. Es la última palabra de la Torah es Israel, y la primera de acá es Breshit. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en primera instancia, la última es Lamed, y la primera es Bet, Lev. La palabra Lev es corazón. Y corazón es de entrada en un humano normal, el corazón es el centro emocional. Y en Kabbalah el corazón es Yaakov. Y es muy interesante porque en esta parashá, en la Kabbalah de esta parashá, Yaakov, como sabemos, en la Torá es llamado Israel. Y en esta parashá es llamada Yeshurun. Y entonces la persona se pregunta, ¿qué significa cada palabra? ¿Por qué es esto? Entonces, quiero explicarles que en términos cabalísticos está Keter, Jochma y Binah, Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Desde el punto de vista energético, cada una de las sefirot tiene una como contraparte en el ser humano, de tal manera que Keter es como la coronilla, esto es hemisferio derecho, la mitad del cerebro, hemisferio izquierdo, que es Jochma y Binah. Y luego tenemos mano derecha, Gesed, mano izquierda, Din. Luego tenemos Tiferet, que es, Tiferet es el centro de la persona, que tiene que ver con su Lev. Entonces, el final de la Torah es Israel, y el principio de la Torah es Bereshit. Entonces, conceptualmente lo que esto significa es que el glue, el pegamento que une el final con el principio, tiene que ver estrictamente con la palabra Lev. Ahora, la palabra Lev tiene la gematria de 32. Y sabemos que numerológicamente el número 32, como dice el Sefer HaYetzirah, es el número de la creación. ¿Por qué es el número de la creación? Porque dice el Sefer HaYetzirah
Dice, el mundo se creó con 10 mamarot, con 10 fuerzas, con 10 enunciados, con 10 sefirot, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y por la presencia de las conexiones entre los diferentes sefirot, que son estas uniones que hay entre todas las sefirot que se llaman tzinorot. El número de tzinorot que hay en el árbol de la vida son exactamente iguales que las letras del abecedario. Y entonces nosotros sabemos, por eso es tan importante la palabra, por eso es tan importante las letras hebreas, que hay 22. Entonces se formó con 10 sefirot, que son igual que los 10 mamarot, los 10 enunciados con los que Dios habló y fue creando toda la creación, y con 22 letras que fue enunciando Hashem, que son las letras hebreas, o Tiyot Kodesh. El número exacto que hace el árbol de la vida en su totalidad de todos sus componentes es el número 32, que es precisamente la palabra Lev, que es el final y el principio. Por lo tanto, el método de unión entre Bezot Berajá y Breshit es precisamente esta palabra Lev. Ahora, en el primer pasuk de Breshit aparece la palabra Elohim, y lo pueden contar, exactamente 32 veces, para que vean la congruencia de esto. Esto es a nivel cabalístico, me parece que es un tema fascinante, pero quiero acabar con un concepto un poco más filosófico. Si tú analizas esta parashá preciosa de Bezot Berajá y te das cuenta de la grandeza de Moshe, y te das cuenta de Moshe como un líder, cómo se supo, cómo siempre Moshe estuvo energizado por un ideal, cómo nunca quiso nada para él mismo, cómo siempre fue absolutamente un ser noble, dedicado a una causa, siempre energizado por esa causa, no se dejó bajonear por nada de las cosas que pasaron en el camino. Tú pensarías, por cómo empezó Moshe, que Moshe va a acabar como cualquier persona que acaba pues ya viejito y medio verbotl, ya se le va la onda y ya no se acuerda. Acá no. Tú ves acá un Moshe lleno de frescura, lleno de... porque él estaba constantemente conectado con Hashem, y Hashem es la fuente de la eternidad y es la fuente de la braja, y por lo tanto ves eso en la fuente en la forma de ser de Moshe, y dices, wow, esto, Moshe nunca envejeció, Moshe nunca se le apagó el brillo de sus ojos, Moshe nunca se volvió un viejito, se volvió una persona con menos capacidades. Él se retiró porque Hashem le dijo, ya te llegó tu momento, ya te tienes que ir y gamarlo, ¿no? Es interesante porque al mismo tiempo que habla la Torah que se está muriendo Moshe, el Zohar habla que se está muriendo Rav Shimon Bar Yochai, y dice el Ari Kadosh que son reencarnaciones, que la reencarnación de Moshe posterior es en Rav Shimon Bar Yochai, en Rashbi, que nos dio la Kabbalah, que nos dio el Zohar Kadosh. Pero la parte filosófica con la que yo quiero acabar esta importante clase y este importante ciclo de estudios es que termina con una braja. Cada quien recibe una braja. Y las brajot no son genéricas, no es una braja para todos, no es un buen pensamiento. Una braja es, encuentra tu potencial, es Moshe conociendo cada una de las tribus, lo que vivió con ellas, lo que experimentó con ellas, conociéndolas en cómo se manifestaban en cada momento. Les dio una braja, y la braja no nada más es, bueno, ya ahí los dejo, les dio una braja que les describe quiénes son ellos y los conecta con su potencial. Y ese es el final de Bezot Berajá. Y lo más interesante es que la parashá de Breshit, que parece como algo tan universal, tan cosmogónico, cosmológico, que se están formando los cielos y la tierra, comienza la Berajá en Breshit, cuando Dios dice que creó el día de Shabbat y lo hizo Kadosh y lo bendijo.
Entonces, es increíble que termina con una braja y comienza con una braja. Quiere decir que todo el concepto de el judaísmo, ahorita no lo podemos ni siquiera visualizar de esta manera. Si tú te das cuenta, todo el judaísmo es esta capacidad de transmitir una braja a la siguiente generación. Entonces, es increíble. Dios bendijo su creación y bendijo el Shabbat sobre toda la creación. Y después bendice al hombre, y después bendice a Noah, y después bendice a Abraham, y Abraham bendice a Isaac, y Isaac bendice a Jacob, y Jacob bendice a sus hijos. Entonces, lo que estamos viendo es que nosotros vemos la Torá como una cosa lineal, como lo que pueden ver acá, que está escrito todo así en un continuum, un continuum, un continuum, pero que en la realidad lo que está sucediendo es que es un continuum de bendiciones. Es un continuum de bendiciones. Por lo tanto, la Torá es nuestra fuente de bendiciones. La Torá es nuestra fuente de la brajá, la Torá es nuestra fuente de la continuidad, la Torá es nuestra fuente de eternidad, la Torá es la fuente de nuestro perfeccionamiento, de nuestro entendimiento, de nuestro crecimiento, de nuestro tikkun, de nuestro sentido de la vida. Y por lo tanto, es increíble que se cierre un ciclo y ni siquiera pasa un Shabbat entre uno y otro cuando ya está conectada la Torá con el principio. Por lo tanto, en este año, Bezrat Hashem, vamos a estudiar toda la Torá también y hasta el Tanaj, pero lo vamos a hacer a través de las figuras femeninas. Quiere decir, podríamos seguir con la parashá, pero como proyecto, como algo novedoso, como algo diferente, para darle un aire diferente, lo vamos a hacer a través del estudio sistemático de las mujeres que aparecen en la Torá, que a veces la Torá le dedica una palabra o dedica una pequeña cosita, y nosotros nos vamos a tomar un poquito el tiempo de sacar a estas mujeres del anonimato. Quiere decir, es cierto que sabemos quién es Rivka y sabemos perfectamente quién es Yael y quién es Dora y quién es esta, pero no sabemos bien de ellas. Y como la Geulá depende de las mujeres tenemos que develar a las mujeres. Nadie va a develar a las mujeres excepto las mujeres. Es muy raro que venga un Raf y diga, bueno, voy a dar un curso de las mujeres de la Torah. Todo lo que yo he encontrado de literatura en el internet y en las fuentes es que para sacar a las mujeres del anonimato necesitamos a las mujeres sacarlas porque nadie más está interesado en sacarlas que nosotros. Así que ese es nuestro siguiente ciclo. Estamos cerrando con un broche de oro hermoso, con una bendición, con otra bendición, con pura bendición. No puede haber falla en estudiar Torah porque es la fuente de todas las bendiciones de este mundo. Cuando se acaba una clase siempre dicen Hazak, Hazak, Nehazek. Quiere decir, ven, acabamos, pero empezamos. Y no hay ni siquiera, va a haber ni siquiera una semana que no vamos a estar encadenados de la misma manera que la Torah está encadenado. Por lo tanto, pues yo agradecidísima con ustedes porque, como les dije al principio, no hay la disciplina y no hay un trabajo profundo de alguien hasta que no tiene a quién dárselo. Entonces, muchas veces pensarían ay, es que Anet da unas clases buenísimas y es padrísimo ser alumno de Anet, pero yo les digo todo lo opuesto. Yo les digo, es magnífico tenerlas de alumnas, porque tenerlas de alumnas se ha convertido para mí en la fuente de exigirme y tener más disciplina y preparar y no repetir y ir creciendo con ustedes. Por lo tanto, me siento completamente dichosa y agradecida con ustedes, con Hashem, con hasta el Internet, con Zoom. hay que agradecer a todos los participantes y también hay que entender que esta pandemia, que para muchos fue tan desastrosa, que hemos visto muchos estragos, también tuvo cosas buenas. Yo nunca había tenido tanta disciplina para estudiar y dar clases como en la pandemia. Entonces, hasta la pandemia tiene un lado generoso que tenemos que agradecer. Así que bueno, les estaré mandando en los diferentes grupos los horarios para la nueva semana y vamos a comenzar desde Java, desde lo más básico, y así vamos a ir creciendo y por lo menos vamos a tener unas 3, 4 meses para trabajar a estas mujeres
y sacarlas a la luz y conocerlas profundamente, así como conocemos a los hombres. Así que agradezco muchísimo su presencia. Gracias a ti. Muchas gracias, Anet. Buenísimo. Gracias a todas. Excelente. Y pues estamos en Koach. contacto. Estamos en un mega proyecto precioso y me siento muy, muy dichosa, muy, muy dichosa. Si no fuera que es de día y hay mucho que trabajo, haríamos un brindis con un poquito de vino, pero ahorita ya no puedo tomar vino. Ya sería hasta la noche. Yo les mando un beso enorme a todas. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Yo Gracias te a quería ustedes. pedir un favor, te quería pedir un favor. Sí, Lili, dime. Mira, cuando tú estás dando la clase en una parte y cuando te pones a dibujar el Sí. mapa de Israel, a ver si lo haces del lado izquierdo. Ah, Tú estás dando la clase y no logro, yo no tengo una pantalla tan grande en mi computadora. ok, voy a tratar de hacerlo más amplio. También voy a tratar de seguir con las clases con PowerPoint, que son mucho más didácticas. Aparte, mi letra no es nada buena. Acuérdense que soy doctora y tengo letra de doctor, así que en ese sentido no la hago bien. Pues agradezco Anet, mucho su presencia y vamos a estar en contacto. Vamos Gracias. viendo. ¿Puedo hacerte una pregunta, Anet? Por supuesto. Claro que ya profundizaste muchísimo, mejor es tonta mi pregunta, pero la quería hacer cuando estábamos hablando del tema y bueno, Sí. pues no se pudo. ¿Cómo es que Moshe conocía perfectamente Eretz Nan, si nunca Sí. entró a Eretz Nan y supo exactamente dónde poner cada una de las tribus? Pues yo creo que todo fue como todo le pasó. Minashamaim. Completamente, con Ruach HaKodesh. Como él tenía esta capacidad de hablar con Dios de manera tan abierta, Dios le dio la visión que tuvo Adán de ver de un extremo al otro extremo. Quiere decir, no estuvo físicamente, pero vio con Ruach HaKodesh y también vio con esta visión que él tenía del mundo de Yetzirah, que él vivía en ese mundo de Yetzirah. Él tuvo la oportunidad de ver todo Eretz Israel y entender a quién darle cada parte. Muy, muy interesante, Anet, como todo lo que nos has dado. Muchas Me encanta. gracias. Gracias, Anet. Gracias, Anet. Les mando Excelente. muchos saludos a Gracias. todas. Cualquier pregunta luego me pueden escribir. Gracias. Ok. Gracias. Saludos. Bye bye.